Sharon Retamal Meléndez. Ella es psicóloga clínica en adultos, formada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicodramatista del Centro de Estudios de Psicodrama de Chile, también diplomada en Género y Violencia de la Universidad de Chile, entrenadora de oratoria certificada de la Escuela Chilena de Oratoria, y actualmente se certifica como coaching ontológico en la Universidad de Coaching, como consejera y terapeuta sexual del Centro de Estudios de Sexualidad de Chile. Hoy es la encargada del área de la mujer de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Se desempeña como docente universitaria y también como conferencista especialista en distintas temáticas relacionadas con discapacidad, violencia de género e inclusión. Pertenece a la Comisión de Género y Sexualidad del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile. Muy buenos días, Sharon, y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por esa presentación, Alejandra. La violencia no es una escala de grises, no tiene matices, es o no es como el blanco y el negro. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, mi nombre es Sharon Retamal Meléndez, soy mujer en situación de discapacidad y hoy estoy aquí para hablar de violencia, género y discapacidad, un asunto de texto y contexto. Alejandra en esta oportunidad me va a acompañar leyendo las láminas para poder aterrizar más precisamente los contenidos y yo, por supuesto, voy a ir complementando para que ustedes también en esta oportunidad puedan saber un poquito más algunos conceptos relacionados con esto de la violencia y por supuesto la discapacidad, que muchas veces es una realidad que es invisibilizada. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño ejercicio. Dime, por favor, Alejandra, si se ve lo que estoy mostrando. Sí, sí se ve. Esto, de alguna manera, intenta representar una flor. Debemos pensar que toda criatura viviente es tan delicada y tan compleja como el crecimiento, el florecimiento de una planta, de una flor. Cuando somos transgredidos de alguna manera, nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra dignidad se disminuye a esto. Por eso es tan importante hablar, entender, conocer y concientizar sobre la violencia de género, sobre la discapacidad y de muchas otras temáticas también que entran en el saco de aquellas minorías. Ahora sí, Alejandra, te doy el pase para que leas la primera lámina, por favor. Dame un segundo para poder llegar a la presentación. Estoy acá. La primera presentación, aquí voy, es la lámina que lleva por título Género, Violencia y Discapacidad, un asunto de Me, texto y contexto. me parece que hay que compartir pantalla para que la puedan visualizar. ¿Estoy compartiendo o no? Ah, súper. ¿O no? Pero hago la pregunta al Gabriel. No, no, Alejandro, no. Ya, gracias. Un segundo. Creo que estoy con algunas dificultades técnicas. Sharon. No te preocupes, cosas que pasan, estamos en vivo y en directo desde Latinoamérica para el mundo, así que no se preocupen. Ahí sí. Compartir pantalla, lo puse, compartir. Ahí sí. Me parece que sí. Sara. Ahí sí. Gracias. Ahí sí, entonces estábamos con la primera diapo. ¿Avanzo nomás? Sí, por favor. La primera diapo dice, un poco de contexto. La violencia contra la mujer y las niñas está relacionada tanto a su falta de poder y control, como también a las normas sociales que
prescriben los roles de hombres y mujeres en la sociedad y consienten el abuso. Las inequidades entre los hombres y las mujeres trascienden las esferas públicas, privadas y privadas de la vida, trascienden los derechos sociales, económicos, culturales y políticos y se manifiestan en restricciones y limitaciones de libertades, opciones y oportunidades de la vida, de las mujeres, perdón. Súper. Muchas gracias, Alejandra. Debemos entender como algo súper importante que la violencia es una enfermedad social. ¿Qué significa esto? Se han intentado abordar distintas formas de poder disminuirla, intervenirla, remediarla. Sin embargo, a nivel mundial esta situación ha sido muy difícil y lamentablemente las cifras son alarmantes. En un momento vamos a revisar algunos datos importantes que nos van a situar estadísticamente en por qué esta situación, de forma muy lamentable por supuesto, es una enfermedad de la cual no hemos encontrado cura a nivel social. ¿Con qué tendrá que ver esto? Con las leyes, con las regulaciones de las políticas públicas, con los distintos gobiernos. Hay algo que no nos deja avanzar para resolver el porqué de esta situación, dado que independientemente del contexto, de la cultura, de las creencias y todo lo que implique el crecimiento y desarrollo de una comunidad, pareciera ser que algo no está funcionando, pareciera ser que no llegamos a un consenso, no podemos proteger a nuestras mujeres, a nuestras niñas y nuestras adolescentes de las distintas formas de violencia. Hace poco se aprobó una ley, ¿cierto? Ley Gabriela en Chile, que da cuenta de que ahora el femicidio se puede considerar dentro de la relación de pololeo, situación que antes no estaba legislada. Y tuvieron que pasar una serie de eventualidades muy lamentables para que esto ocurriera. Muchas veces nosotros, al formarnos en una temática, como psicólogos, no nos damos cuenta de la necesidad también de empaparnos de alguna de estas otras temáticas que son un poquito más lejanas, ¿no? Psicología, leyes, es un poquito raro quizás la combinación. Pero hoy es importante que sepamos un poquito más de esta problemática que puede afectar a todos y todas. Todos en nuestra vida tenemos a una mujer cerca, una madre, una hermana, una pareja, una hija, una sobrina, una amiga. Por lo tanto, es súper importante ser consciente de algunos elementos que apuntan a que alguien lo está pasando mal. Cuando alguien lo pasa mal en relación a ser víctima de violencia, ocurren muchos fenómenos que lamentablemente no son muy evidentes siempre, porque hay mucho que tiene que ver con lo emocional, con lo psicológico. Hay mucha vergüenza también frente a estos procesos que son muy, muy complejos de muchas veces pedir ayuda, de resolver, de activar redes de apoyo, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos, Alejandra, por favor, con la próxima lámina. Un poco de contexto. Estas inequidades pueden aumentar los riesgos de que mujeres y niñas sufran abuso, relaciones violentas y explotación, debido a la dependencia económica, limitadas formas de sobrevivencia y opciones de obtener ingresos, o por la discriminación ante la ley en cuanto se relacione a temas de matrimonio, divorcio y derechos de custodia de menores. La violencia contra las mujeres y niñas no solo es una consecuencia de la inequidad de género, sino que refuerza la baja posición de las mujeres en la sociedad y las múltiples disparidades existentes entre mujeres y hombres. Muchas gracias, Alejandra. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, dice una canción de un grupo chileno muy reconocido en nuestra escena musical, y lamentablemente esa canción tiene mucho de cierto. Se nos considera como ciudadanas de segunda clase. Hoy se está luchando en distintos espacios sociales, políticos, para que esto cambie, para que exista una equidad, para que todos seamos iguales, con los mismos derechos y los mismos deberes. Sin duda, biológicamente, el hombre y la mujer
no podemos ser iguales. Pero sí, a nivel social, hoy todavía hay una gran brecha, incluso en sueldos cuando ambos cumplen mismos roles laborales, sobre todo de gerencias, y así sucesivamente. Este tipo de situación que nos posiciona como un rol, entre comillas, de segunda clase en la sociedad, lamentablemente da espacios a que seamos más vulnerables, a que estemos más expuestas a distintos tipos de violencias y maltratos, y también a que se ejerza una suerte de poder, entre comillas, frente a al ser mujer, porque el ser mujer pareciera ser que implica una vulnerabilidad mayor que la que tiene el hombre. Una mujer suele ser un poco más indefensa también. Y en el caso de las mujeres en situación de discapacidad, esta vulnerabilidad es doble. Uno, por ser mujer, y dos, por tener discapacidad. Vamos con la próxima lámina, por favor, Alejandra. Por supuesto. Datos importantes. Aparece la imagen en una silueta de una mujer que está en un color oscuro y dice: durante la pandemia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reveló que hubo un incremento en las llamadas al teléfono de ayuda, 1.455, en más de un 70%, un dato de la Pontificia del 2020. El número de víctimas de violencia de género, entre paréntesis, las que sufren mujeres por parte de varones que son pareja o expareja, cierre paréntesis, inscritas en el Registro Central del Ministerio de Justicia, aumentó en 2019 hasta 31.911 mujeres, lo que supone un 2% más que en el año 2018. Entre el 1 de enero y el 4 de noviembre del 2020, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha registrado 34 femicidios en Chile, mientras que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres agrega 10 casos más. Esa última cifra yo creo que no está actualizada y son más, dados los últimos eventos que hemos sabido tristemente. Sigamos, Alejandra, porque me parece que hay otros datos. Otra imagen que ilustra de una mujer que está cabizbaja, en oscuro, y dice: estadísticas de la violencia de mujeres en situación de discapacidad. Un segundo, que aquí me tapa el... Dice, ya. Las mujeres en situación de discapacidad son 3 veces más propensas a padecer diferentes tipos de violencia en comparación a una mujer que no está en situación de discapacidad. Un informe de la Universidad Central de Santiago de Chile, realizado en el 2016, indica que en Chile existen 3 millones de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, de las cuales un tercio tiene discapacidad. Según el informe del Parlamento Europeo, que es del 2004, casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia y tiene un riesgo 4 veces mayor que el resto de las mujeres de sufrir violencia sexual. A escala mundial, se estima que la violencia doméstica es la principal causa de muerte y de discapacidad, antes que el cáncer, los accidentes de tráfico o incluso la guerra, para las mujeres entre los 16 y los 45 años. Muchas gracias, Alejandra. Si se dan cuenta, pudimos hacer una pequeña ruta, ¿no? Estadísticas generales que apuntan a la violencia a nivel mundial, y lo fuimos aterrizando un poquito más hasta llegar a estadísticas que apuntan a la violencia y a la discapacidad. Muchas veces se asocia la violencia al ámbito intrafamiliar, a lo que tiene que ver con la pareja, pero en el caso de las mujeres en situación de discapacidad, esta realidad se torna un poco diferente, porque en muchos casos, al ser dependiente del cuidado de otro, la violencia ejercida no necesariamente es de una pareja, sino que también de figuras significativas cercanas, padres, hijos, cuidadores, familiares, conocidos. Y la verdad que esto aumenta el riesgo también de generar distintos factores de riesgo, valga la redundancia, en función a que este circuito, este ciclo de violencia no se pueda romper. Lamentablemente,
la violencia en estos contextos se normaliza mucho más, porque la mujer en situación de discapacidad que necesita el apoyo y la asistencia de un otro va a callar para que la sigan apoyando, va a normalizar, porque no tiene la posibilidad de cambiar esa realidad, y para eso estamos acá hoy, para concientizar un poquito más y poder detectar estas problemáticas y cómo agentes de la salud mental también convertirnos en elementos de apoyo, justamente cuando nos encontremos en una situación como esta. Por otra parte, también señalar que muchas veces somos testigos de distintos eventos violentos. Y aquí también hay que poner atención, porque hay mucho de la violencia que no está dicho. Y ustedes deben entender, yo asumo que sí, ya lo saben, que todo comunica, todo transmite, incluso los silencios. A nosotros los psicólogos nos dicen mucho, a todos los que trabajan con personas, todos los que interactúan, ¿cierto? Nos dicen mucho. Entonces, esa información también es importante de interpretar o de tener presente, porque un signo, una manifestación de algo, un silencio de algo, puede significar que la otra persona lo está pasando muy mal, que no puede activar redes de apoyo, que no puede pedir ayuda y no puede salir de ese contexto. Por eso nosotros tenemos un deber súper importante y debemos activar también redes justamente para poder apoyar a estas personas, no solo a las mujeres en situación de discapacidad, porque la violencia, curiosamente, no discrimina partidos políticos, clases sociales, no discrimina condiciones, no discrimina si somos o no extranjeros. La violencia nos llega a todos. Vamos, querida Alejandra, con la siguiente lámina. Muy bien. Conceptos importantes. Y aparece una imagen de una persona que va en silla de ruedas. Y la pregunta que aparece dice, ¿discapacidad qué es? Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ONU 2006. Cuando hablamos de discapacidad, pareciera ser que siempre hay una especie de algo que nos pasa, ¿no? Puede ser que se activen algunos prejuicios, se dan cabida a ciertos estereotipos, nos acordamos tal vez de un evento nacional que pasa muy cerquita de esta fecha, eh, pero siempre aparentemente hay una relación con lo físico, ¿no? Y pareciera ser también que hay una activación de algo que tiene que ver con la lástima y también con ciertas restricciones, con una problemática. Muchas veces han dicho que yo no sé cómo tú lo puedes hacer. Yo he escuchado que pacientes a mí me han dicho cuando han tenido alguna discapacidad adquirida a partir de algún accidente, alguna enfermedad, me han dicho, Sharon, la otra vez me dijeron, no, si yo tuviera tu situación, yo me mataría. Escuchar eso y saber que estamos en una situación de déficit, entre comillas, que no logramos ser parte de la normalidad, comprendiendo que normal tiene que ver con el criterio estadístico, que no es bueno ni malo, solamente apunta a la mayoría, es una situación de por sí ya difícil de digerir. Y la sociedad, lamentablemente, muy poco hace y puede hacer para normalizar, entre comillas, esta situación. Hoy hay una ley que apoya, que ayuda a que las personas en situación de discapacidad podamos trabajar, que se genere una ley también que apunte a que debemos ser incluidos laboralmente. Igual es como un poquito descabellado cuando debiera ser algo orgánico, ¿no? Entendiendo que si bien pueden haber distintos tipos de discapacidades, también existen capacidades. Hace mucho tiempo se hablaba de capacidades diferentes. Hoy ya no se dice así, dado que todo el mundo tiene capacidades distintas, teniendo o no discapacidad. También se hablaba de personas, por ejemplo, inválidas o menos válidas, lo que es súper violento, considerando que el lenguaje construye realidades, y
nadie es menos válido que otro, ¿no? Por lo tanto, ahora los conceptos que se suelen acuñar tienen que ver con persona en situación de discapacidad, considerando que hay contextos sociales y barreras sociales que lamentablemente influyen a que el diagnóstico de la persona que tiene discapacidad no se pueda desenvolver, no pueda acceder como los demás de manera igualitaria a los distintos procesos, participación ciudadana, información, salud, educación, ámbito laboral, una familia, etc. Y cuando se habla de persona con discapacidad, se alude a un elemento más técnico desde lo legal, desde los derechos y los deberes. También hay una convención de derechos humanos para personas en situación de discapacidad, en donde justamente apunta en el artículo 6 que se deben generar espacios de fomento y de participación para mujeres en situación de discapacidad, mujeres, niñas y adolescentes, dado que es una minoría dentro de la minoría. Estamos más vulneradas, estamos más expuestas, necesitamos más apoyo, pero eso no significa que seamos menos, que no logremos tener una familia, que no podamos tener sexualidad, que es algo súper importante. Generalmente se piensa que las personas en situación de discapacidad no tienen sexualidad, y la sexualidad no es algo que uno se pone cuando se levanta en la mañana y se lo saca cuando se va a acostar. Uno es sexual, somos todos sexuales. Por lo tanto, el tener o no tiene que ver con otros elementos. Tener o no sensualidad, tener o no sexualidad, tiene que ver con otros elementos que apuntan también al ser humano. También se cuestiona muchas veces el ser madre. Yo tengo colegas, tengo compañeras, tengo estudiantes que tienen discapacidad de repente que apunta a ciertos elementos que dan cuenta de una movilidad reducida, y me han comentado que les han dicho, tú no puedes ser mamá, o que han quedado embarazadas y las han retado. Eso es violencia obstétrica, por ejemplo. En el ámbito de la salud hay muchas irregularidades, hay muchas situaciones que todavía no se concientizan, y nosotros como agentes de la salud, como personas que nos estamos formando, como profesionales que ya estamos ejerciendo, debemos ser conscientes en esto, porque el ser humano necesita interactuar en distintas esferas que son personales, familiares, sociales, académicas, laborales, y muchas veces también estas barreras de las que esta definición da cuenta somos nosotros mismos, desde el prejuicio, desde el juicio que la otra persona no puede hacer algo porque tiene discapacidad. Ahora sí, querida Alejandra, adelante con la próxima lámina. Bien. En esta lámina hay una mujer que se está cubriendo la cara, los ojos, con uno de sus brazos, y en la mano, en la palma que la tiene abierta, aparece una cruz negra, ¿ya? Dice, violencia. Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 1993, violencia es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la privada. Vamos a la siguiente. Tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia laboral, violencia patrimonial, violencia institucional, violencia política, violencia indirecta, violencia simbólica, violencia obstétrica. Cuando hablamos de los distintos tipos de violencias, debemos entender que obviamente tiene cada una definición distinta. Pero ¿por qué las traje hoy aquí hoy día y no solamente me quedé en el constructo de violencia en general? Porque muchas veces, chicos, chicas, compañeros presentes, la violencia no empieza por golpes o por transgresiones físicas ni abusos. Muchas veces la violencia empieza desde lo verbal, desde lo psicológico, y va creciendo. Cuando hablamos de la violencia económica, por ejemplo, hay ciertas restricciones. El dinero se quita o se maneja de tal manera que no permite que la mujer
puede hacer uso de este dinero como ella lo estime conveniente. Hay un control a la base y esto obviamente va en aumento y puede llegar a la muerte. En el Centro de la Mujer hace algún tiempo se publicó una especie de semáforo, era un cuadrito que iba desde el amarillo al rojo, en donde se señalaban las distintas acciones que podían ir creciendo, empezando por burlas, palabras denigratorias, empujones, golpes, finalmente en la muerte. Muchas veces podemos pensar, y esto es parte del circuito de la violencia también, que esto va a pasar, que el otro no va a perpetuar esta situación, pero no necesariamente eso va a ocurrir, y cuando pasa una vez es probable que pase de nuevo. Si ustedes se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia o que están empezando a hacerlo, es importante poner atención. Una persona que te ama no te expone, no te daña. Una persona que te quiere busca tu bienestar y en conjunto, porque son muchas veces figuras que se fusionan, ¿no? Al estar con otro, lamentablemente, la identidad personal a veces se pone un poquito más difusa y somos nosotros, lo que funciona muy bien para algunas parejas. Pero si hay violencia, no paso a ser nosotros, es la otra persona que domina, que controla, que maneja distintos ámbitos de la vida, incluso de la vida personal, alejándonos muchas veces de aquellas redes de apoyo familiares, amigos. Y la persona víctima de violencia va cediendo a este control y cediendo a esta presión justamente para no generar episodios de violencia. La culpa también es algo que se siente mucho a partir de esto. Sin embargo, la culpa por generar episodios de violencia es algo que se debe trabajar con un especialista. Debe haber un apoyo en las víctimas de violencia. Y da lo mismo si usted vivió violencia una semana, si usted fue víctima de un evento traumático que generó una instancia violenta o si la vivió por años. La vivencia es completamente personal e intransmutable. Lamentablemente no podemos resetearla y tampoco se puede minimizar. Si para alguien algo es violento y es transgresor, nosotros como psicólogos también y como parte de sistemas de salud, debemos validar esa experiencia, no ponerla en duda bajo ningún concepto y buscar la forma de apoyar. Si usted está percibiendo que es víctima de o conoce a alguien que está siendo víctima de violencia, es súper importante activar las redes de apoyo, dejar la vergüenza y la culpa un poco de lado, sabiendo obviamente que lo que estoy diciendo es algo muy difícil de hacer, pero pedir ayuda es fundamental, sobre todo además si hay niños de por medio, porque esos niños también están corriendo peligro y su deber es gestionar el cuidado parental de esos niños también. Y si estamos con alguien violento, con alguien agresivo, esos niños están en peligro igual que usted. Vamos, querida Alejandra, con la próxima lámina, por favor. Ya, la siguiente lámina habla de los factores de riesgo. Factores de riesgo. La alerta que debemos tener en caso de violencia en mujeres en situación de discapacidad. ¿Cómo los identificamos? Y aparece estrés cotidiano, tensiones entre las necesidades, intereses, expectativas, sentimientos y recursos disponibles para satisfacerlos. Muchas gracias, Alejandra, por apoyarme. Bien, estos elementos, estos factores de riesgo no necesariamente se pueden ver como mujeres en situación de discapacidad, sino que en general. Pero con las mujeres en situación de discapacidad, la alerta y el abordaje debe ser un poco más minucioso también, dado que no van a haber muchas denuncias de esto, porque como ya les contaba hace un rato, la violencia ejercida muchas veces es de figuras significativas cercanas que apoyan a la mujer en situación de discapacidad. Por lo tanto, el denunciar el maltrato implica no tener esta red de apoyo.
Y muchas veces nosotros podemos decir, no importa, siempre va a haber alguien que te ayuda, no necesariamente. Además, debemos tener presentes los distintos diagnósticos. Hay enfermedades que apuntan a qué discapacidad tengo. Por lo tanto, hay mujeres que necesitan apoyo para bañarse, para ir al baño, para cambiarse de ropa, etcétera, para desempeñarse en labores cotidianas. Por lo tanto, eso implica tener una figura cercana permanentemente. Y eso obviamente reduce las posibilidades de activación de redes que se protegen, que protejan a la persona en situación de discapacidad. Vamos a entender los factores de riesgo como aquellos elementos que apunten a complejizar el escenario en el que nos encontramos. Nos vamos a encontrar permanentemente con una serie de factores de riesgo en distintas problemáticas sociales: drogadicción, explotación, maltrato infantil, etc. Pero en el caso de las mujeres en situación de discapacidad, obviamente lo que tiene que ver con lo emocional y lo psicológico, al igual que en otros casos obviamente vinculados con discapacidad, es lo que hay que abordar primero, porque hay una autoestima que se quebró, hay una autoestima que prácticamente está tan disminuida que no se ve la posibilidad de salir adelante, ni de activar redes, ni de estar mejor, porque es ese el escenario, esas son las posibilidades que hay para seguir estando. Por lo tanto, un factor de riesgo obviamente tiene que ver con la disminución muchas veces de las actividades sociales, tiene que ver con la disminución de las interacciones e incluso de aquellas actividades que me producen gozo, que me gustan, que son para alimentar mi alma, no sé, mi crecimiento espiritual. Vamos, Alejandra, con lo que viene. Violencia normalizada. Cuando ciertas violencias se asumen como normales de la cultura propia del agresor o agresora. Experiencias de violencia y maltrato. Cuando ciertas violencias se asumen como normales de la cultura propia del agresor o agresora. Predisposiciones personales, costumbres individuales que promueven, facilitan o favorecen la acción o la respuesta violenta. Cuando hemos crecido con violencia, no es una regla que se dé completamente, pero es muy probable que también ejerzamos ciertos actos violentos. No necesariamente esto se da siempre, como ya dije, dado que hay algo que se llama resiliencia y uno puede ser alguien completamente distinto a pesar de su contexto, pero en el ámbito de la violencia, lamentablemente, los estudios y las estadísticas apuntan a que el agresor vivió violencia de pequeño, por lo tanto, repite estos patrones de agresividad en su entorno próximo. Entorno próximo que no solo tiene que ver con su pareja, sino que también se da en distintos espacios desde que el agresor va creciendo y se va desarrollando. Cuando hablamos de la normalización, tiene que ver con este elemento de dar cuenta de que es algo típico, que es algo esperable, que es parte de mi cotidianidad. Yo creo que muchos acá, los que están conectados, los que nos están acompañando y aquellos que nos van a ver después, han vivido alguna situación que se establece como cotidiana a nivel familiar o personal, pero es parte de, ¿no? Sin embargo, normalizar la alerta permanente y la sensación de amenaza, obviamente va a generar ciertas disfunciones y por supuesto a nivel emocional y psicológico vamos a tener un deterioro importante. Vamos, Alejandra, por favor, con la siguiente lámina. Factores protectores. ¿Qué son los factores protectores? Aquellas situaciones, condiciones y o circunstancias de las cuales se sabe que inhiben, hace menos probable, la respuesta violenta. Vamos a entender entonces los factores protectores como aquellos elementos que, al contrario que los factores de riesgo, nos van a permitir apoyar en esa situación y poder obviamente evolucionar, transformar ese escenario a una situación más protegida. Vamos, Ale, por favor, con la siguiente lámina. En la siguiente lámina, a un costado hay una imagen de una mujer que está sentada de espalda en una carretera mirando a la distancia. Y dice, ¿cómo identificarlos? Vínculos afectivos, competencias y destrezas, recursos institucionales, creencias, valores.
Ale, disculpa, la última parte me la puedes repetir que te escuché yo entrecortado. Sí, por supuesto. Estábamos hablando de los factores protectores, cómo identificarlos, vínculos afectivos, competencias y destrezas, recursos institucionales, creencias, valores. Muchas gracias, Ale. En realidad, todo lo que tiene que ver con el apoyo afectivo y emocional va a ser siempre un factor protector. Todo lo que tiene que ver con instancias de redes de apoyo, ya sean familiares, sociales e institucionales, van a ser un apoyo fundamental para que la mujer que sufre violencia pueda salir adelante. Y por supuesto, la mujer en situación de discapacidad también. Las instituciones muchas veces suelen ser un organismo mucho más activo que ciertas instancias quizás públicas que no pueden dar abasto o no saben cómo abordar. Lamentablemente hoy en Chile no hay líneas concretas de apoyo a las mujeres en situación de discapacidad, menos en el ámbito de la violencia. Las intervenciones son muy acotadas, muchas veces no se sabe cómo poder abordarlas, y la verdad es que, bueno, donde yo soy coordinadora del área mujer de la Fundación Chilena para la Discapacidad, hemos publicado un protocolo de acción frente a este tipo de situaciones y actualmente lo estamos eh, afinando para que sea un instrumento también para distintos funcionarios y trabajadores que se desempeñen en el ámbito público y privado y que tengan una especie de guía de qué hacer cuando me encuentro con una mujer en situación de discapacidad y que ha sido violentada. Porque lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con una mujer que está con bastón, o que está en silla de ruedas, o con muleta, o que no puede transmitir lo que está diciendo de manera efectiva porque es sorda, entonces no la van a entender. Y a partir de eso, obviamente ciertos elementos técnicos, ciertos recursos concretos van a apoyar mucho a que la mujer en situación de discapacidad pueda dar su relato, pueda pedir ayuda y por supuesto pueda salir de este espacio de violencia. Adelante, Alejandra, con la siguiente lámina. Hay un dibujo, un esbozo de una mujer. Ahí se ven como algunas estrellas simbolizadas. Y dice el texto, fuertes relaciones basadas en el afecto que brindan sensación de reconocimiento, valor y amor, habilidad individual ejercitada, la cual permite a las personas reconocer el riesgo, evitarlo, contrarrestarlo y manejar el conflicto, previenen, detectan, atienden y solucionan la problemática del maltrato y la violencia en diferentes espacios como redes de apoyo, ideológicas, humanas, religiosas, respeto por la vida, por la familia, tolerancia, equidad y solidaridad. Suena harto, ¿no? Son harto los elementos que apuntan a que pueden ser un factor protector. Cuando tenemos una persona que es consciente que lo está pasando mal y que está en una situación de peligro y que eso no va a cambiar, es un factor protector, porque esa persona se va a movilizar, va a pedir apoyo. Por lo tanto, nosotros también como agentes del ámbito de la salud, como personas que vamos a estar quizás en espacios en donde vamos a escuchar distintos relatos, es nuestro deber ético prácticamente poder propiciar, por último, instancias informativas para que esa mujer pueda saber qué hacer o dónde dirigirse. Hay muchos fondos de ayuda, hay hartas instancias que apuntan al ámbito público también, pero a veces el solo hecho de ser escuchadas de forma activa, de forma empática, ¿no? Presente aquí, en el ahora, y poder generar ese espacio de desahogo muchas veces ayuda a que esa mujer se sienta escuchada, contenida, que pueda tener la posibilidad también de tomar una decisión informada, una decisión que implica ciertas consecuencias, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con muchas mujeres que son violentadas y que soportan eso justamente por el apoyo económico que perciben, dado que no tienen otra actividad para poder salir adelante. Por lo tanto, ahí el apoyo debe ser íntegro. Básicamente se da desde espacios psicosociojurídicos, en donde existe el apoyo psicológico sin duda, que es algo muy importante,
también el apoyo de trabajadores sociales que dan cuenta de esta red de apoyo externa que ayuda a encontrar trabajo, a ver dónde se pueden quedar, a ver si hay niños entre medio. Entonces, por ahí es súper importante tener activas estas redes, y también en el ámbito jurídico se apoya en instancias de qué hacer, dónde ir, si poner o no ciertas medidas cautelares o ciertas medidas de apoyo y protección para la mujer y sus hijos. Vamos con la siguiente lámina, mi querida Alejandra. ¿Cómo combatimos la violencia? La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando esta presentación, la pregunta yo la dejo ahí. ¿Qué podemos hacer para combatir la violencia? Primero, concientizarla. No cegarnos a la posibilidad que no ocurre, que a mí no me va a pasar, que al que está al lado no le va a ocurrir. Es importante entender que como sociedad somos propensos a ser violentos y a ser agresivos. Podemos tener actos muchas veces impulsivos, podemos ser nosotros mismos los que generamos violencia sin darnos cuenta, o a veces también conscientemente. Pero es importante el primer paso, concientizarlo. Segundo, generar espacios para conversar de esta temática. Tercero, no apartar a las minorías, como el caso de las personas en situación de discapacidad, que son víctimas permanentemente de discriminación y de distintos tipos de maltrato y violencia. No necesariamente física y no necesariamente sexual, pero sí hay violencia. Y en el caso de las personas con discapacidad cognitiva, el riesgo siempre es mayor también. Cuando hablamos de la violencia obstétrica, nos referimos muchas veces a que lamentablemente se vulnera el derecho de la familia, que está en el ámbito de la Convención Internacional de Derechos de Personas en Situación de Discapacidad. A las mujeres muchas veces se les esteriliza para que no tengan hijos, y no es una decisión informada. Se le dice que la van a operar de la guatita, por ejemplo, y esta decisión la toman tutores, padres, por el temor a que esa persona vaya a ser mamá, y se le niega la posibilidad de ser mamá. Claro, ustedes dirán, o muchos dirán, ¿cómo va a ser mamá si tiene discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual? Es una pregunta que es interesante debatir. Sin embargo, esa decisión debe ser informada, debe haber un consentimiento, porque nadie es dueño del otro. Agradezco este espacio tremendamente, estoy muy contenta, espero que este contenido haya sido de su agrado. Me pueden seguir en @psicóloga_Retamal en Instagram, feliz de recibirlos en ese espacio. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias de nuevo por la invitación. Creo que estos espacios son necesarios para poder generar conciencia. Muchas gracias. Sharon, ahora muchas gracias por la presentación, de todas maneras. Muy interesante lo que tú nos acabas de traer el día de hoy, de compartir. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas. Voy a dejar de presentar y para que podamos visualizar a las personas acá presentes que quisieran hacer alguna consulta en relación a lo que acabas tú de exponer. Súper. Por acá aparece un comentario de Benjamín, dice: muchas gracias, quisiera consultarle cómo cree que deberían actuar las políticas públicas en esta materia. ¿Qué es lo que falta? Buena pregunta, Benjamín, muchas gracias. Yo personalmente creo que las películas, las políticas públicas están al debe con la discapacidad en general, ¿no? No solamente en términos concretos con la mujer, pero también con la mujer en ámbitos sociales, desde el rol, desde la equidad. Y en particular en las mujeres en situación de discapacidad hay muchas cosas que se deben hacer. Y lo primero para mí es justamente establecer programas de apoyo que apunten a la reformulación, a la resignificación de los eventos violentos. Hay muchas personas que lo viven permanentemente y que de verdad no saben qué hacer, por lo tanto normalizan la violencia y se quedan en ese espacio.
Por eso es importante que nuestros legisladores, de alguna manera, puedan entender que si no se hacen estas políticas públicas, no se da importancia, no se aborda, nadie lo va a hacer. Porque privadamente, de forma particular, tampoco hay instancias que apunten a esto. Son muy poquitos los espacios a nivel nacional que dan espacios, valga la redundancia, para poder abordar esta temática de la cual no se habla tampoco mucho en Chile. Muy bien, muchas gracias. Vamos viendo si hay alguna consulta. Por ahí escribe Paulina. ¿Cómo relevar la inclusión de las personas en situación de discapacidad en las organizaciones? Bueno, a nivel laboral hay una ley, no me acuerdo en este minuto el número, yo soy pésima con los números, que ayuda a que exista una inclusión. Debemos hacer una diferencia entre inclusión e integración. La integración es un espacio que yo genero o una acción que yo genero para poner a una persona en situación de discapacidad y hacer un espacio educativo o laboral. Sin ir más lejos, en los colegios todavía está el programa de integración escolar, PIE, ¿no? En donde a los niños con distintos asuntos educativos lo sacan de la sala, lo ponen en otro espacio, lo apoyan y lo vuelven a integrar a la sala en donde se encontraba con el resto de sus compañeros. La inclusión tiene que ver con no salir de la sala, con generar el apoyo ahí. Lo mismo en el ámbito laboral. Si nosotros tenemos a una persona que tiene discapacidad y esta movilidad reducida y tiene que estar permanentemente en silla de ruedas, y el casino de nuestra empresa está en el subterráneo y no hay ascensor, obviamente quizás por un tema económico no podemos poner ascensor, pero ahí la solución no es decirle a la persona, por ejemplo, come en tu oficina, no hay problema, porque estamos integrando, pero no estamos incluyendo. Incluir sería subir el casino al mismo piso en donde está la persona, buscar el espacio, buscar el ajuste y por supuesto la relevancia a partir de esto tiene que ver justamente con la concientización, preguntar en vez de asumir. Eh, Muchas veces esto funciona de manera súper cognitiva y también desde lo psicológico, ¿no? Tenemos la percepción de que la persona con discapacidad o que le falta algo pareciera ser deficiente en todos sus aspectos. Y esto no necesariamente es así. Tenemos la necesidad también de dar una oportunidad mucho más allá del aspecto, mucho más allá de las distintas condiciones, de las distintas situaciones, si tengo o no un bastón, si uso o no anteojos, en fin. Yo creo que la forma de relevar este asunto es siendo consciente y por supuesto, educando, preguntando lo más que se pueda. Muchas gracias por tu respuesta. También escribe por acá Guido. Dice, excelente presentación, Sharon. Muchas gracias por compartir con nosotros. Una consulta. Respecto a la ley 21.015 de acceso laboral a personas en situación de discapacidad, ¿cómo es la segregación a la mujer? ¿Es aún mayor? Excelente pregunta, Guido, muchas gracias. Efectivamente es aún una brecha que no se logra minimizar. Si bien en Chile hay más mujeres que hombres en situación de discapacidad y aparentemente la discapacidad en la mujer se va generando a partir de cierta edad por ciertas enfermedades que van surgiendo, ya sean por el ámbito laboral o por el ámbito evolutivo. En el ámbito concreto del trabajo hay más hombres en situación de discapacidad que están contratados versus a las mujeres. Estos son algunos estudios que se han realizado más o menos desde el 2015, que fue el último censo que se pudo hacer a partir de esta recolección de información, y todavía no ha sido algo que se ha podido centralizar o se ha podido concretar en tanto a la información. Debemos entender también que las estadísticas en Chile a partir de la discapacidad y sus aristas es muy poca. Desde la academia también no encontramos muchos elementos que den cuenta de la discapacidad, menos de la mujer, menos de la violencia, y así sucesivamente al hilar más fino, lamentablemente debemos recurrir a literatura externa, ¿no? Extranjera. Sin embargo, la discapacidad es aquí y en la Quebrada del Ají muy parecida a las situaciones, aunque claro, en contextos más desarrollados
el abordaje de estas distintas discapacidades es mucho más elaborado, y en el ámbito laboral también. La ley protege, sin duda, y obliga a las instituciones a que incorporen a sus espacios laborales a una cuota de personas en situación de discapacidad, pero todavía no incluye, que es algo que se quiere proponer en algunos espacios, sobre todo políticos, que incluyan la mirada de género, ¿no? Que esto sea equitativo, que sea un 50 y 50, dado que efectivamente hay más hombres que mujeres. Y esto obviamente no ayuda a la inclusión ni a la transformación de esta realidad que suele ser muy invisibilizada también. Muy bien. Por acá Paulina nuevamente escribe, dice: muchas gracias Sharon por la presentación y la respuesta. Tenemos un importante desafío en estas materias. Sí, y ahí siguiendo la misma línea de lo que consulta o lo que comenta Paulina en este momento, Sharon, ¿por dónde piensas tú que irían los desafíos que nosotros tenemos como comunidad desde el área de la psicología y también desde la misma universidad? Bueno, en el ámbito siempre de la educación superior, el desafío es poder abrir espacios primero de inclusión, ¿no? Eh, Abrir matrículas para personas en situación de discapacidad, generar los apoyos pertinentes también, porque muchas personas se desertan de este espacio superior académico, dado que no tienen los apoyos pertinentes muchas veces para poder continuar en el espacio académico, y esto muchas veces tiene que ver con ayudas técnicas. Por ejemplo, yo tengo un computador que habla, mi teléfono habla, eh, lamentablemente todavía no me responde, pero si yo aprieto algo me dice lo que estoy, de alguna manera, lo que estaría viendo con mis ojos, ¿no? Tiene que ver también con un asunto de concientización y pensar que no tiene que ver con algo de voluntad. En Santiago, lamentablemente, pasa mucho, y esto, obviamente, Santiago no es Chile, pero es el referente más grande que tengo en este minuto. Uno va en el metro, la gente no se para de los asientos preferenciales, en la micro tampoco, y eso, por ejemplo, en regiones es súper distinto. La gente en regiones, si bien tal vez no hay metro, pero tiene una conciencia distinta en relación al trato, pero también muchas veces es desde la lástima y no desde que el otro es igual, pero necesita un poquito de ayuda para ciertas cosas. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir un poco el cambio. No es un favor el que me están haciendo cuando me contratan, porque yo tengo competencias personales, tengo una formación y tengo algo que hacer y decir y aportar a esta sociedad. Entonces, cuando esa visualización se dé, cuando dejemos hablar de inclusión, realmente va a ser el día en que estemos incluyendo, y no solamente a personas en situación de discapacidad, a personas con distintos elementos que tal vez hacen que su realidad no sea siempre la más amable, ¿no? La más amorosa. Somos muy críticos generalmente, y de forma súper triste lo que tiene que ver con los cuerpos diferentes también genera mucho rechazo y segregación a partir de una sociedad que apunta a que todos somos iguales y a que hay que abrazar nuestras diferencias. Bien. No sé si hay alguna otra consulta, comentario que quieran realizar. Doy unos minutos para ello. Bueno, yo creo que mientras tanto señalar que de verdad, Sharon, ha sido un gusto compartir contigo y ha sido un gusto escucharte. O sea, yo creo que dejas muchos elementos para la reflexión, y yo creo que de verdad es un gran aporte para quienes puedan escuchar, y sobre todo nuestros alumnos de la carrera de psicología, eh, que puedan ir desde ya en esto de su formación haciendo conciencia, y también desde ahí transmitiendo, porque en el fondo después ellos van a verse segregados en distintos lugares, y que vayan llevando estas reflexiones y también esta nueva mirada y también esta forma que tú nos sugieres también, como para poder ir encaminándonos en estos desafíos que tenemos de aquí en adelante. ¿Ya? Bueno, te doy las gracias, y nos estaremos viendo de aquí en adelante en otros encuentros
tú misma en tu presentación nos señalabas, ¿cierto?, que tienes harta expertise en esto de dar charlas, y esperamos verte nuevamente por estos lados aquí en la universidad, ¿cierto?, dando otras ponencias y hablando sobre este tema. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación, por el espacio. Los invito también a que nos sigan en la fundación en donde trabajo, que habla harto de estas temáticas. La página web es www.fchd.cl, Fundación Chilena para la Discapacidad, y por supuesto que me sigan en mis redes sociales, psicóloga Sharon Retamal, y ahí si alguien tiene alguna consulta o quiere saber más de estas temáticas, feliz de responder. Muchas, muchas gracias, un abrazo a todos y a todas. Un abrazo para ti, que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chau.